Buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrevista que realizamos desde los estudios de Rebote FM. Nos encontramos con Jesús Marco, miembro de la Asociación Amigos de la Historia de San Adrián y uno de los vecinos más comprometidos con la historia de San Adrián. Jesús Marco nos dará dentro de, pues son las 7 menos 20, a las 8 de la tarde, dará una charla aquí en el Salón de Actos sobre el Marqués de San Adrián. Buenas tardes, Jesús. Pues muy buenas. Pues si te parece empezamos directamente, Jesús. El Marqués de San Adrián que pintó Goya y del cual vas a hablar, ¿quién fue? Cuéntanos un poco quién fue este hombre. Bien, en San Adrián, en su momento, y hace ya unos cuantos siglos, el siglo XV concretamente, todos sabemos que se constituyó un señorío de San Adrián, ¿no? Ese señorío luego se convierte en marquesado, ¿no? Se le reconoce el título. Al titular del señorío se le reconoce el título de marqués, además de señor. Y entonces el marqués de San Adrián, del que vamos a hablar esta tarde, es uno de los marqueses de San Adrián dentro de la línea genealógica, digamos, del marquesado, que concretamente se llama Jesús María Magallón Armendáriz, y es el quinto marqués. Es decir, el señorío empieza en el siglo XV. En el siglo XVII se convierte en marquesado y el quinto marqués en la línea sucesoria es del que vamos a hablar. ¿Fue un ilustrado, un afrancesado? Sí, efectivamente. La verdad es que, fíjate, el marqués, como su propio título indica, formaba parte de la nobleza, ¿no? De la nobleza que tiene raíces históricas medievales, ¿no? Es decir, que podría parecer que pertenecía a lo que era el antiguo régimen, del régimen feudal, ¿no? de la sociedad. Y sin embargo fue una persona muy avanzada, lo mismo que sus antecesores. Sus inmediatos antecesores también lo fueron. Fueron ilustrados, por lo menos durante los que fueron titulares del marquesado durante el siglo XVIII, fueron ilustrados, gente muy preocupada, pues por ejemplo, por la educación de su familia, por la educación de los hijos. Claro, eran nobles, tenían medios y podían permitirse, digamos, el lujo de ser ilustrados, ¿no? Pero además de ser ilustrado, pues fue afrancesado, como bien dices, ¿no? Porque cuando entró Napoleón con sus tropas en España, la verdad es que este hombre apoyaba las ideas revolucionarias francesas y apoyó el reinado de José Bonaparte. Esto puede parecer pues una especie de colaboracionismo, ¿no? Con el invasor, pero la verdad es que era eso, un afrancesado, un seguidor de las ideas revolucionarias, de talante abierto y progresista, digamos, como se dice ahora, y bueno, la verdad es que el hombre, eso le dio una ventaja mientras José Bonaparte estuvo en España, tanto que fue el chambelán de José Bonaparte. ¿Qué es el chambelán? Chambelán es, digamos, el maestro de ceremonias, cargo que por otra parte iba bastante con su forma de ser, porque la verdad es que el hombre tenía una cierta vocación lúdica, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y fue el chambelán de Bonaparte, o sea, de José Bonaparte, o sea, que estuvo muy cerca del poder y en el ámbito más alto, ¿no? Digamos, de la política en España en ese momento. Pero claro, de la misma manera que fue una ventaja, José Bonaparte no estuvo mucho tiempo en España. En 1813 tiene que salir de España por patas, después de perder la batalla de Vitoria, tiene que volver otra vez a Francia. Y eso significa que, claro, que los afrancesados lo pasan muy mal y el marqués de San Adrián lo tuvo que pasar muy mal, hasta el punto de que se tuvo que ir de España y le confiscaron los bienes. Es decir, ilustrado, afrancesado y con todas las consecuencias de la época. ¿Este señor vivía aquí en San Adrián o tenía su residencia aquí en San Adrián? No, aquí lo que tuvo fue su residencia el administrador y en fin, pero no, él residió en Tudela
Y luego en Madrid, porque en Madrid también, como decimos, desarrolló importantes labores políticas, ¿no? Dentro de lo que era la nobleza y cerca siempre dentro o cerca de la realeza, ¿no? de la corte. ¿Realmente el nombre de San Adrián viene a consecuencia de este marqués o no? No. O sea, no es... No, hombre, el nombre de San Adrián es ya mucho más antiguo y se debe precisamente al santo, ¿no? Al santo Adrián. Es otra historia. El marquesado, o sea, el nombre de San Adrián o el calificativo o la referencia a San Adrián del marquesado es por el santo. Es por el santo y en definitiva en la zona ya se conocía a San Adrián como tal, ¿no? Sí. ¿Desde cuándo llevas trabajando e investigando sobre este personaje? Pues desde que en la reunión previa a la organización de estas jornadas en la asociación nos repartimos, digamos, los papeles y decidimos los temas que íbamos a tratar, ¿no? Santiago trató de un asunto que ayer demostró que domina Santiago, perfectamente. Lo tuvimos ayer aquí también. Lo tuvimos ayer. Y bueno, y puestos a buscar un tema que tampoco es que tenga una relación directa y muy intensa con San Adrián, pero creímos que era un motivo, un asunto lo suficientemente interesante como para que fuera tratado y analizado, porque al fin y al cabo estamos hablando de un personaje que lleva el apelativo de San Adrián, ¿no? La referencia a San Adrián. Estamos hablando también del cuadro que pintó nada menos que un pintor tan genial como Goya, ¿no? Y entonces, bueno, pues creímos que era lo suficientemente interesante como para dedicarle por lo menos una tarde y hablar algunas cosas del marqués. Sí, porque siempre se habló del marqués de San Adrián y parece que es el gran desconocido, ¿no? Que se habla, pero nunca se sabe ni qué hizo ni... Claro, pero bueno, eso también tiene su explicación, lo comentábamos hace poco, ¿no? Yo creo que el marquesado de San Adrián para el marqués pues no fue mucho más allá que un patrimonio que tenía que cuidar, un patrimonio de origen medieval, ¿no? Piensa que el señor de... Un patrimonio que ya le venía de sus antepasados. Sí, ¿no? sí, bueno, del siglo XV, o sea que... fíjate, nació como consecuencia de las guerras, de la guerra civil que hubo en Navarra entre agramonteses y beamonteses, ¿eh? Cuando esa guerra la gana Juan II, a uno de los que les habían apoyado, Sancho de Vergara, le concede el señorío de San Adrián. Claro. Eso quiere decir, entre otras cosas, que tenía, como era, los señoríos había de dos tipos, pero el de San Adrián tenía dos notas fundamentales, todas de carácter patrimonial. Una, por su función, digamos, jurisdiccional, es decir, por ser una delegación del poder real, el señor de San Adrián por eso solo ya podía cobrar pechas a los vecinos. Pechas, pues es en definitiva pasta o impuesto, digamos. Un impuesto, ¿no? Efectivamente. Un impuesto nada más que por ser vecinos del señorío de San Adrián, ¿no? Y luego, evidentemente, como el señorío llevaba consigo la titularidad de tierras y de viviendas, recordemos la barca de San Adrián. Bueno, la barca de San Adrián era un monopolio del marqués. Entonces, claro, pues tenía ese doble tipo de rendimiento, de renta económica, ¿no? Y yo creo que fue poco más que eso para el marqués. O sea, era una fuente de rentas. La verdad es que cuando se casó con una marquesa también mucho más rica que él. Por tanto, pero vamos, yo creo que la relación del marqués con San Adrián pues tampoco fue muy intensa. Vivió o en Tudela o en Madrid. O sea, con lo cual aquí San Adrián lo pisó poco. Pues para cobrar. Casi nada. Eso es, para cobrar. Sí. ¿Cuáles han sido las fuentes donde has recopilado toda esta información? Porque tampoco hay mucha información sobre este hombre. Pues no. Bueno, hombre, la hay, pero mira, cuando en la Asociación de Amigos de la Historia pues nos sentamos y dijimos, hombre, merece la pena prestar un poquito de atención a nuestra historia, ¿no? Básicamente lo que utilizamos son bibliografía ya existente. Yo me acuerdo de haber hecho trabajos utilizando los fondos documentales del Archivo General de Navarra, ¿no? Por ejemplo, con relación a las ventas de bienes de los comunales de nuestra villa, de nuestro pueblo.
la autorización que había que pedir a la Diputación, en fin, hay rastro documental de todas aquellas bienes, ¿no? De todas aquellas operaciones. Por ejemplo, también con la desamortización de Madoz, también hay rastros documentales. Pero yo creo que nuestra labor es fundamentalmente poner en contexto la pequeña historia de San Adrián, porque al fin y al cabo lo que ocurriera en un pueblecito de pocos habitantes, pues históricamente puede tener poco interés, ¿no? Pero lo que sí puede tener su sentido es que esa pequeña historia la pongamos en contexto con la historia de Navarra y con la historia de España, ¿no? Y yo creo que esa es nuestra principal misión, ¿no? Y bibliografía, pues hombre, siempre tiene. Sí, he utilizado, sobre todo, ya te digo, bibliografía. Fuentes directas, documentales, pues no. Pero bibliografía, pues unos cuantos libros. Hay material, sí. ¿Has contrastado información con otros trabajos, si los hubiera, claro, sobre este marqués? Sí, porque hay, ya te digo, hay trabajos, por ejemplo, en la revista Príncipe de Viana. En la revista Príncipe de Viana se habla de los marqueses de San Adrián como marqueses ilustrados, ¿no? Se habla también en otro artículo de la biblioteca de los marqueses de San Adrián, ¿no? Porque las bibliotecas, al fin y al cabo, son un dato, una huella que van dejando, evidentemente, los que tenían bibliotecas en aquel momento, que eran los nobles y los burgueses. Es decir, el pueblo llano. Hay dos historias, ¿no? Una es la del pueblo llano y otra es la de los que hacen la historia, que son en este caso, la nobleza y la burguesía. Y claro, los nobles y los burgueses pues solían tener bibliotecas, y la biblioteca que han ido cultivando los marqueses de San Adrián, pues es un dato más. Y un estudio de la revista Príncipe de Viana, un artículo, se ocupa, por ejemplo, de la biblioteca, en donde se ve claramente, en lo que se refiere a Jesús María Magallón y a sus inmediatos antecesores, que eran unos ilustrados, pero vamos, de pies a cabeza, ¿no? Sí. Y bueno, y hay otra revista también en la Merindad de Tudela, la revista de estudios de la Merindad de Tudela, o algo así, debe ser el título, no me acuerdo ahora exactamente, en la que se analiza también la figura del marqués en algunos de sus aspectos, ¿no? Algunos aspectos de la vida del marquesado. Y evidentemente... ¿En Navarra solamente tenía vinculación aquí en San Adrián y en Tudela? Bueno, ¿sabe de algún en Monteagudo también tenía casa, ¿no? En Tudela tiene un auténtico palacio que hoy incluso creo que se utiliza como archivo del Ayuntamiento de Tudela, y que es una casa preciosa, o sea, es un palacio importante dentro de la arquitectura civil de Tudela, ¿eh? Y bueno, tú, en este caso como miembro de la Asociación de Amigos de la Historia, ¿tenéis intención de desarrollar más este trabajo, de hacer una ampliación sobre este personaje? Pues no lo sé, mira. Lo que tenemos intención es pues seguir trabajando sobre distintos aspectos de la historia de San Adrián. Claro, hay que tener en cuenta que esto lleva tiempo. Cualquier trabajo, sí, ya me imagino. Cualquier artículo en una revista, aunque sea breve, lleva una cantidad de horas y de trabajo y de consultar bibliografía, etcétera, ¿no? Sí, porque además buscar información tampoco tiene que ser muy fácil, ¿no? No es fácil. De estos personajes. Es trabajoso y bueno, y luego lo que es elaborar pues el artículo o el trabajo que sea, pues también lleva su tiempo. Al fin y al cabo hay que medir mucho las palabras, puesto que se van a publicar o no, pero en fin. Y lo que yo creo que tenemos que hacer es ir ampliando. ¿Desarrollo del trabajo? Pues hombre, yo creo que no. Otros trabajos más o menos anejos o conexos o relacionados. Por ejemplo, ¿qué trabajos estáis o tenéis intención de desarrollar? Sí, pues hombre, en este momento tampoco es que tengamos algo concreto entre manos, ¿no? Pero, por ejemplo, hubo una parte de la historia concretamente también con Jesús María Magallón Armendáriz, que consistió, o que fue precisamente unos rifirrafes que hubo precisamente en el momento de la extinción del señorío de San Adrián, porque los señoríos en definitiva se extinguieron, creo que fue por una ley de 1837,
que daba ya por finiquitados esos señoríos. Por tanto, al marqués de San Adrián, eso que decíamos, las pechas, es decir, los impuestos que recibía simplemente por ser señor de San Adrián, con la extinción del señorío se le suprimieron, ¿no? Bueno, pues en los momentos inmediatamente anteriores hubo cierta tensión, no solo en San Adrián, por eso digo que es importante poner en contexto, ¿no? Sino también en Navarra y en general en toda España, entre los vasallos, los pecheros y los que pagaban las pechas y los señores, porque claro, la Constitución de 1812, los liberales, los ilustrados, curiosamente, el marqués era un ilustrado, y los afrancesados lo que perseguían era precisamente suprimir el antiguo régimen, suprimir el régimen feudal, en definitiva suprimir también los señoríos. Y entonces en los pueblos se producen una serie de tensiones entre la población y los señores, y en San Adrián tenemos constancia de que las hubo, de que las hubo. Hay un documento citado en una obra de Usunariz, es un historiador de Navarra, sobre el ocaso de los señoríos en Navarra, que empieza en sus primeras páginas haciendo referencia precisamente a que había un señor a la entrada del pueblo de una villa de la Ribera de Navarra, que es San Adrián, ¿verdad?, que avisaba a las señoras que iban a entrar al pueblo que tuvieran mucho cuidado, o les aconsejaba que no entrasen porque, y era concretamente un día de la víspera de las Santas Reliquias, de la celebración de las Santas Reliquias, ¿no?, que no entrasen al pueblo porque podía haber más desgracias que las que hubo en la Asamblea Nacional Francesa. O sea, claro, la Asamblea Nacional Francesa, 1789, Revolución Francesa, el terror, etcétera, ¿no? Con lo cual, las noticias ya habían llegado a San Adrián, evidentemente. Ya era conocida la revolución que se había montado en Francia. Y entonces, es un documento en el que se refleja muy bien que, hombre, que los pecheros estaban un poco cabreados con el señor, con el pago de sus pechas y tal, ¿no? Bueno, pues esos rifirrafes que seguramente dejaron pues pleitos del marqués, porque el marqués sabemos que puso varios pleitos a la villa de San Adrián para exigir el pago de las pechas, pues eso a lo mejor tiene cierto interés y a lo mejor por ahí van el siguiente trabajo, ¿no? Pero supongo que para esto habrás contado también con colaboradores o lo has hecho tú solito. Pues hombre, en casa hay una tal Cristina que me ayuda un poco. Que paga el pato, ¿no? Pero bueno, lo hemos hecho mano a mano entre los dos, ¿no? Para la verdad es que podemos estar aquí horas y horas hablando contigo sobre la historia en este caso del marqués de San Adrián. Pero bueno, tenemos que dejar algo para la gente que venga a verte al Salón de Arte. Tampoco vamos a contar todo. Esto ha sido una breve descripción de lo que a las 8 de la tarde de hoy va a venir en el Salón de Actos. Lo que sí que me gustaría es hablar un poco también de lo que es la Asociación de Amigos de la Historia de San Adrián. En estos momentos, ¿cuánto tiempo lleváis con esto? Pues hombre, la verdad es que no me acuerdo exactamente, pero vamos, ya son unos cuantos años. ¿Cuántos miembros estáis actualmente? Bueno, en la directiva, pues los típicos, pues 5 o 6, ¿no?, que nos encargamos un poco de tirar esto un poquito adelante, ¿no? Socios, pues habrá unos cuantos cientos, no recuerdo, vamos, no tengo el dato exactamente, pero bueno, por cierto, estos días vamos a girar las cuotas, en fin, pedimos que... nuevas colaboraciones, a ser posible. No, pero bueno, tampoco viene mal recordar pues el que se quiere hacer socio, donde se puede ir. Sí, efectivamente. Claro, ya me imagino que luego lo dirás, pero bueno, para la gente que no pueda acudir. Uno puede decir, bueno, ¿y para qué me voy a hacer socio, no? Bueno, pues para pagarse 6 euros al año, es decir, el coste es pequeñísimo. Y ¿Cuánto es el coste? ¿Cuánto es? 6 euros al año de cuota, o sea que no tiene más trascendencia. Y de lo que se trata es de bueno, pues sufragar los costes que tenemos, algunos de los cuales pues iban un poco encaminados a sacar a la luz la revista de la historia de San Adrián, ¿no? Tenemos 2 números en la calle, queríamos sacar el tercero y bueno, pues una revista viene a costar más o menos 2.000-3.000 euros, ¿no? Bueno, pues para una economía tan modesta como la nuestra, pues es mucho dinero. Entonces, lo que estamos pensando es... ¿Y vender esa revista? ¿Habéis pensado en Sí, claro. Es que los 2 números los hemos vendido. Hombre, más o menos el dinero se recupera, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos dándole vueltas a la cabeza para reducir también ese coste
y hacer una publicación digital en internet con nuestra página web y sacarla ahí, ¿no? Sacar todos los artículos que ahora ya están publicados Sí, y los que en el directamente la página futuro, web claro, digital. eso es. ¿Se hacen nuevos miembros de cara a la asociación o siempre estáis los mismos? Bueno, yo creo que el número es bastante estable y de vez en cuando hacemos alguna campaña y siempre hay alguien que se incorpora, pero en fin, no tengo exactamente. Pero me refiero a miembros de los de Currela, o sea, no de pagar la cuota, de decir, Sí. oye, pues venga, pues yo también voy a investigar sobre el Marqués de San Adrián, Sí, bueno, sobre la otras verdad- historias de nuestro pueblo. sí, la que verdad es realmente que- es lo que hacéis, ¿no? Lo que, Claro, lo que os claro. encargáis. Sí. Estudiar, Nosotros todo que- estamos deseando de que haya gente que participe y que colabore y que nos diga. Y estoy pensando, por supuesto, que en la gente ya madura y mayor, que tiene tiempo, por ejemplo, los jubilados, ¿no? Que tienen tiempo y que pueden dedicar un rato al día y tranquilamente sacar algún asunto adelante, ¿no? O buscar bibliografía o buscar documentación, ¿no? Para que otros puedan trabajar sobre ella. Y también estoy pensando, por ejemplo, en los chavales, en los críos, que puedan formar algún grupo algún grupo en las en escuelas. los colegios y bueno, y echarnos Porque una nunca, mano. charlas en los colegios nunca os habéis propuesto. No, porque no. igual no viene mal. Pues la verdad es que no, y yo creo que alguna Muchas inicia- veces dando la charla pues sale la curiosidad de algún crío y bueno, Sí. Sí, y yo creo que hay alguna iniciativa por ahí, alguna propuesta que le hicieron a Santiago y por supuesto en la asociación estamos dispuestos a colaborar y a charlar con los chavales. y por supuesto tenéis los micrófonos de Rebote FM para cuando queráis, para Oye, lo que queráis. pues, Ya sabéis nada, se agradece. ¿eh? Oye, pues no te voy a entretener más, Jesús, porque además dentro de muy poco te tienes ya la entrevista y imagino que estarás una hora y media, no más o menos de... Bueno, vamos a intentar, claro, a las 8 ya luego se hace un poquito tarde y vamos a intentar que en 45 o 50 minutos digamos todo lo que hay que decir. Pues muchas gracias por haber venido a nuestros micrófonos y oye, y que siga tan bien como va hasta ahora la asociación, Sí. que se apunte mucha más gente, más colaboración Eso es. y sobre todo los jubilados que no tienen nada que hacer, oye, pues joder, para estar en el bar mejor estar estudiando, ¿no? Sí, ¿Sí o hombre. no? Sí, ya Esto lo es creo. Que os quede bien claro que ha sido un honor para mí y desde luego para la asociación estar aquí esta tarde con vosotros. Pues muchas gracias, Jesús, y hasta la próxima. Venga, gracias.